del curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Jairo Cuellar, yo soy ingeniero electrónico, soy futuro, bueno, ustedes son futuros colegas míos. Soy ingeniero electrónico, estoy como profesor ocasional de la universidad en la sede de Medellín, estoy adscrito al CEAD de Medellín. Y pues tengo a mi cargo algunos cursos donde seguramente más adelante nos encontraremos las caras en otro espacio. Se me ha pedido o se me ha asignado, digamos que la responsabilidad de orientar los B-Learning del curso de introducción. Y pues aquí estamos. Entonces, bienvenidos todos y todas. Les agradezco muchísimo su puntualidad. Les agradezco muchísimo también que hagamos de este espacio un espacio cordial, ameno, un espacio de participación activa de parte de ustedes. Recuerden que alrededor de B-Learning hay una actividad que se va a desarrollar. Esperemos que la podamos desarrollar en el transcurso de esta horita larga o en el transcurso del día de hoy. Esa actividad les va a representar un puntaje en sus actividades de momento intermedio. Eso ya, digamos que la directora del curso y sus tutores encargados se responsabilizarán de, de registrar ese puntaje. ¿Listo? Voy a apagar momentáneamente mi cámara para que la transmisión del audio fluya con mejor calidad. ¿Listo? El tema del B-Learning del día de hoy, y en esto no me voy a demorar mucho, me voy a demorar por ahí unos 15 minuticos explicando algunas cosas y luego nos enfocamos concretamente en la actividad y pues en resolver dudas o inquietudes que ustedes tengan, digamos que alrededor de lo que hemos mencionado. El tema del B-Learning entonces está alrededor de los diagramas de flujo. Muchas veces cuando a uno le mencionan los diagramas de flujo, en lo primero que piensa es en una herramienta, digamos, de lógica computacional o que nos va a permitir estructurar algo, estructurar un algoritmo, estructurar un código de un programa, estructurar determinada acción, ¿sí? Pero en el ámbito de la vida profesional de ustedes, seguramente se van a dar cuenta que un diagrama de flujo es una herramienta gráfica que nos sirve para explicar un proceso cualquiera, ¿sí? Un proceso cualquiera, un proceso tan sencillo como por ejemplo, y de uso cotidiano como por ejemplo, digamos, la elaboración de un tinto, por ejemplo. Entonces yo puedo estructurar ese proceso en un diagrama de flujo y decir que ese proceso tiene determinado número de pasos, que tengo que verificar ciertas variables, como digamos, como la temperatura, como la cantidad de café, como la cantidad de azúcar, si es el caso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas o este tipo de herramientas resultan muy útiles a la hora de explicar procesos. Y de hecho, a nivel de ingeniería es una herramienta bastante poderosa. Es tan poderosa que más adelante ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, en un proyecto más complejo de programación o un proyecto que implique alguna otra, digamos que el uso de alguna otra herramienta y demás, muchas veces la persona que esté leyendo eso va a preferir un diagrama de flujo que copiar y pegar el código de lo que usted está haciendo en un documento explicativo. Es decir, que es mucho más práctico o se convierte en una herramienta mucho más práctica para entender qué es lo que se va a hacer un diagrama de flujo que un conjunto de líneas de código que seguramente no las entiende sino la persona que las escribió y eso que a veces ni siquiera eso ocurre. Listo. Entonces, bueno, dentro de las temáticas que vamos a tratar el día de hoy, pues primero es hacer referencia un poco a qué son los diagramas de flujo, un poco contextualizando el tema, para qué sirve. Vamos a ver un poquitico como de simbología, así rapiditico,
la simbología hace referencia, digamos, al significado de los pasos o de la figura geométrica que nosotros utilizamos para estructurar el diagrama de flujo. Y lo otro es que nos vamos a enfocar en un ejercicio práctico, pues que corresponde al taller que está propuesto para esta sesión de B-Learning. Bueno, estábamos diciendo entonces que un flujograma o que un diagrama de flujo pues es simplemente una herramienta gráfica, ¿cierto? Esa herramienta gráfica tiene un orden lógico. Eso significa que, digamos que no cualquier proceso se puede representar mediante una herramienta gráfica, mediante un flujograma, perdón, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que o debo estructurar procesos, digamos, lógicos o procesos que tienen un paso a paso, los puedo estructurar mediante un diagrama de flujo y no voy a tener ningún problema. Si un proceso es, digamos, aleatorio, si alguno de los pasos puede ocurrir primero que otro, si yo puedo empezar un paso sin haber terminado el anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pasos también se pueden representar seguramente por un diagrama de flujo, pero va a ser un poco más complejo poderlo realizar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es preferible que el proceso que nosotros vayamos a representar por un diagrama de flujo sea un proceso bastante cuadriculado, que siga una lógica, que siga una secuencia estructurada, que sea un proceso que nosotros podamos, digamos que, distribuir en determinado número de pasos y poderlos llevar posteriormente a la representación gráfica. ¿Listo? Los símbolos del flujograma proporcionan una visualización pues, del funcionamiento del proceso. Eso, digamos que nos va a permitir a nosotros, digamos, dentro del algoritmo, dentro del paso a paso, poder, digamos, entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Si se está tomando una decisión, si se está capturando un dato, si se está imprimiendo un dato, si nosotros estamos, por ejemplo, en un proceso que es repetitivo o en un proceso de ciclos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es mucho más fácil, por ejemplo, que nosotros estructuremos un algoritmo o un programa en un diagrama de flujos y entenderlo, ¿sí? Mucho más fácil me refiero a que si yo escribo todas las líneas de código y se las presento a algún compañero, seguramente ese compañero no va a entender lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Listo? La idea de los diagramas de flujo generalmente siempre es ilustrar algo, explicar algo, ¿cierto? Y en el tema de gestión de procesos, por ejemplo, se convierte en una herramienta poderosísima para poder garantizar calidad y aumentar productividad en un proceso determinado, ¿cierto? Es mucho más fácil si usted tiene un paso a paso claro, estructurado dentro de un diagrama de flujos, ¿cierto? A que si usted tiene, por ejemplo, una receta o unas indicaciones verbales o alguna otra cosa. Los que trabajan, que ya en la actualidad son la mayoría de personas, digamos, estudian y trabajan al tiempo, seguramente se han encontrado, por ejemplo, que en las empresas o en las entidades son muy dadas a utilizar los diagramas de flujo, por ejemplo, para explicar procesos, un proceso determinado al interior de una organización, ¿sí? Entonces es muy común que usted digamos que en las páginas de gestión de calidad o de gestión documental de las empresas, encuentren flujogramas que explican un proceso determinado, ¿cierto? Y ya un poco más, digamos que orientados hacia la parte de la ingeniería, pues obviamente existen muchos algoritmos que usted puede explicar alrededor de un diagrama de flujo. Por ejemplo, se me ocurre en estos momentos. Vamos a tratar de, vamos a ver. En la página de MATLAB que todos ustedes tienen, eh, con la cuenta de la universidad de acceso, hay unos algoritmos que se llaman los algoritmos MPPT. Son algoritmos que son utilizados para el seguimiento al punto de máxima potencia. Esto es en paneles solares, ¿sí? Hay como de 3 tipos y en la página de MATLAB aparece una explicación de por qué son importantes, pero no solo eso, sino que aparece el diagrama de flujos para explicar. Es decir, que no aparece el código fuente, sino que aparece el diagrama de flujo del proceso.
Entonces miren ustedes que ya es responsabilidad, por ejemplo, del programador o del desarrollador llevar esto, qué sé yo, al sistema embebido, al microcontrolador o al entorno de programación de Python, de MATLAB, lo que sea, ¿cierto? Y que estructure este diagrama de flujos, ¿cierto? Entonces miren que a nivel de ingeniería es mucho más fácil que se explique un proceso utilizando un diagrama de flujos que colocando aquí, por ejemplo, el código de MATLAB, porque si se coloca, por decir algo, el código de MATLAB, que seguramente también por aquí en alguna parte se encuentra, bueno, tal vez si ustedes lo buscan más en detalle, de pronto hasta lo encuentren, pero es mucho más fácil entender el proceso, digamos, leyendo la explicación y visualizando y analizando un poquitico el diagrama de flujo. ¿Listo? Bueno. Las características de un diagrama de flujo, pues ya hemos mencionado varias de ellas. Por ejemplo, la comprensión facilita la comprensión del proceso que estemos nosotros ilustrando, muestra los paso a pasos, ¿cierto? Los pasos que son necesarios para la realización del proceso. Este no lo habíamos mencionado, pero mire usted que un diagrama de flujo permite crear normas estándar para la ejecución del proceso. Es decir, que si hay un paso a paso y uno de esos pasos es, por ejemplo, digamos, algo así como recolectar información de los usuarios. Entonces uno puede crear una norma, crear un instrumento, crear una herramienta que le permita recolectar la información que usted necesita, ¿sí? Qué sé yo, una encuesta, algo o una entrevista, algo que le permita llevar los datos al interior del proceso, ¿listo? El diagrama de flujo también permite demostrar la secuencia e interacción entre las actividades inmersas en el proceso, es decir, cómo se relaciona una actividad que se ejecuta, por ejemplo, en el paso 1 con otra actividad que se ejecuta en un paso más adelante, ¿cierto? Entonces ahí se puede observar claramente cuáles pasos están directamente relacionados o qué paso se puede ejecutar, digamos, sin importar que se haya ejecutado otro previamente. ¿Listo? Entonces eso es muy importante porque nos da una idea como de control sobre todo el proceso que se está realizando. ¿Listo? Un diagrama de flujos también puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso. Es decir, que yo puedo valerme del diagrama y pues de la información que tenga del proceso para encontrar alguna falla, algún error que esté ocurriendo, algún problema en la adquisición de datos, por ejemplo, algún problema en la operación, en la lectura de la base de datos, bueno, el diagrama se convierte en una herramienta que me permite identificar todos los aspectos que están involucrados alrededor del proceso. ¿Listo? Bueno, pues esta tiene que ver mucho con la anterior. Se puede utilizar como una fuente de información para un análisis crítico. Es decir, que si un proceso está fallando, ¿cómo hacemos nosotros, digamos, como gestores de ese proceso o como administradores críticamente y poder reevaluar ese proceso? ¿Cierto? Y pues obviamente es una herramienta que facilita mucho la consulta sobre, digamos, en caso de dudas sobre cómo se ejecuta un proceso, un algoritmo, un paso a paso, una receta, lo que sea. ¿Listo? Bueno, los diagramas de flujo entonces ya hemos dicho mucho aquí, sirven para describir un proceso, para planificar, para comunicar. Estos diagramas de flujo utilizan formas geométricas, ¿cierto? Y en esas formas, cada una de esas formas geométricas, que pueden ser rectángulos, óvalos, que pueden ser rombos o diamantes, como lo llaman aquí, que pueden ser, digamos que este rectángulo con esquinas redondeadas, ¿cierto? Que indica, por ejemplo, que este es el inicio del proceso. Y cada uno de estos cuadritos, según su forma, una operación diferente. ¿Listo? Es una operación diferente. Entonces, un cuadrito así es una operación diferente. Este trapecio es otra operación diferente. Este trapecio, digamos, diferente un poco también es otra operación distinta. El rombo es otra operación distinta. Y obviamente nosotros vamos a encontrar que esas formas geométricas se van a estar conectando por flechas. Esas flechas pues simplemente nos indican el flujo del proceso, es decir, que de aquí llego, digamos, a este proceso aquí, puedo salir o por un lado o por otro lado, ¿sí? Es decir, que puede haber una toma de decisiones en este rombo, ¿cierto? De acuerdo a la información que le llegue a este rombito, yo aquí hago una toma de decisiones. Si se cumple, sigo por aquí. Si no se cumple, por ejemplo, sigo por acá. Entonces, ya podemos identificar, por decir algo, que este rombo
digamos, un bloquecito que me permite a mí evaluar o tomar decisiones. ¿Listo? Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Una herramienta que se puede utilizar en cualquier campo de la ingeniería o inclusive de cualquier área del conocimiento. No es necesario que sea un área del conocimiento, digamos, de ciencias exactas, sino que puede ser un área del conocimiento relacionada con las ciencias básicas, por ejemplo, relacionada con, no sé, con las ciencias humanas, pero siempre la característica de todos los diagramas de flujo es que nos va a permitir a nosotros estructurar un proceso y dar a conocer un proceso de una forma muy sencilla. ¿Listo? Y por ende, entonces, nos va a permitir, entonces, pues, digamos que comunicar o comunicarnos acerca del determinado proceso que yo esté estructurando, comunicarnos con personas incluso que no tienen un conocimiento profundo del proceso que se está tratando de explicar o que se está ilustrando con el diagrama de flujos, y también nos va a permitir entonces identificar problemas pues alrededor del proceso. Esto ya lo habíamos mencionado hace un rato. Bueno, aquí vamos a empezar un poco con algo un poco más procedimental. Y es un proceso de planificación de un diagrama de flujo, ¿sí? Entonces vamos a tener que definir el propósito del diagrama de flujo, para qué es y hasta dónde vamos a llegar. Aquí de pronto van un poco más adelante proponiendo un marco teórico que permita delimitar ese alcance, pero muchas veces este propósito está alrededor de un proceso muy específico, entonces esta parte de acá abajo pues tiende como a sobrar y más bien pasamos es a organizar las actividades. Es decir, yo debo conocer en parte el proceso para poder estructurarlo dentro de un diagrama de flujo, ¿sí? Eso significa que cualquier proceso que yo establezca, cualquier programa que yo escriba o cualquier nuevo paso a paso que se me ocurra a mí para resolver algún problema es susceptible de llevar a un diagrama de flujo, ¿sí? Porque pues obviamente como soy yo el que conoce ese proceso, pues yo lo puedo estructurar. Yo puedo decir qué actividades hay dentro de ese diagrama de flujo, dentro de ese proceso, y puedo organizarlas. Puedo decir cuál va primero, en dónde me toca tomar una decisión, en dónde puedo leer información, en dónde puedo escribir información. Y luego de tener organizada esa información o de tener organizadas esas ideas y el paso a paso, puedo pasar a construir el diagrama. El diagrama, pues bien, ustedes lo pueden construir, digamos que de forma digital, ¿cierto? Como es la idea que lo hagamos aquí, o a mano, inclusive lo pueden hacer a mano y posteriormente digitalizarlo, por ejemplo, utilizando una herramienta apropiada. Obviamente, nosotros como somos quienes conocemos el proceso que estamos tratando de ilustrar, debemos poder evaluar el resultado del diagrama de flujos que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, conviene que nosotros nos valgamos de otra persona que no conozca el tema mucho, pero a la cual le podamos presentar ese diagrama de flujos y que con la lectura de ese diagrama de flujos la persona, digamos que comience ¿a qué? A familiarizarse con el proceso o que incluso lo llegue a entender tal vez hasta mejor que uno. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes evalúen el resultado que obtuvieron porque uno puede llegar a la conclusión y decir, no, esto está perfecto, funciona muy bien, pero pues usted mismo no puede ser el juez y parte de lo que acaba de organizar, entonces conviene que se evalúe lo que usted acaba de hacer. Voy a aprovechar que se han reunido más personas aquí y les voy a compartir a través del chat. Me disculpan un segundito. Les voy a compartir a través del chat el enlace del registro de asistencias. Me dicen por favor si lo pueden ver, si lo pueden acceder. Ahí acabo de compartirles para que por favor lo vayan revisando y diligenciando. Veo en estos momentos 7 personas conectadas. Pues ya ustedes me comentan a ver si se pudo o no se pudo. ¿Listo? Bueno, la simbología. Ahora sí vamos a entrar un poquitico más digamos,
en el detalle de cómo se elabora un diagrama de flujos. Voy a tratar de agrandar un poco más esto. A ver, ¿cómo hago para quitar esto de aquí? A ver. No sé si se observa, ¿se está observando? Sí, creo que sí, ¿verdad? Listo, creo que ahí lo agrandé un poquito, pues como para que ustedes puedan ver más en detalle. La simbología alrededor de los diagramas de flujo, pues el rectángulo que decíamos con esquinas redondeadas es un terminador o un iniciador, ¿cierto? Es un punto de inicio o de final del proceso, ¿sí? Este cuadrito es un proceso, es decir, que puede ser una operación matemática, puede ser, digamos que un procesamiento de algún dato, unos cálculos, puede ser una multiplicación, cualquier operación que se les ocurra a ustedes puede ser lo que está pasando al interior de un cuadrado de estos, ¿sí? Miren ustedes que cuando aparece este semirectángulo con este segmento, digamos que curvilíneo en la parte inferior, estamos hablando de que se genera un documento, un informe, ¿cierto? Después de procesar algo, nosotros podríamos generar un documento, ¿cierto? Y para generar un documento o un informe o alguna información física que va a tener un usuario, usamos este símbolo. Hablábamos hace un rato del rombo. El rombo es para decidir frente a una comparación que se haga aquí adentro. Por ejemplo, en el taller, que ahorita se los comparto, bueno, no sé si ustedes ya tengan acceso al taller, pero si no, ahorita yo mismo les comparto el taller. En el taller hablan de hacer una cosa u otra si hemos llegado a la cuenta de un determinado número de productos en una línea de producción, ¿sí? Si pasaron 10, entonces haga una cosa. Si no han pasado 10, entonces haga otra. Entonces ahí es una decisión lo que tenemos que tomar, ¿cierto? Existen en programación o en algoritmia también muchos procesos en los cuales uno hace ciclos de repetición. Entonces, en el diagrama de flujos no hay un bloque que nos permita hacer ese ciclo de repetición, pero podemos utilizar este mismo de decisión, ¿cierto? Incrementando primero, no sé, algún contador, alguna variable de comparación y devolviéndonos a volverla a comparar, ¿cierto? Devolviéndonos a volverla a comparar. La entrada o salida de datos, para eso se utiliza este rectángulo inclinado, ¿sí? Y nosotros podemos almacenar datos en una base de datos utilizando este cilindro que aparece aquí. Existen las flechas, ¿cierto? Existen como comentarios que usted puede agregar alrededor del, del, del diagrama de flujos. Existen conectores dentro del diagrama de flujos donde ustedes pueden, por ejemplo, digamos cuando ya el diagrama es muy grande, entonces ustedes pueden agregar este conector al final de un proceso y decir que se continúa, por ejemplo, en otra página, ¿sí? Es como alargar un nodo, ¿sí? Pero sirven básicamente pues para eso. Yo también puedo dentro de mi diagrama de flujos colocar un proceso predefinido o un proceso que ya esté establecido. Lo puedo colocar, digamos, como ya cuando ustedes estén estructurando un poco más sus programas, pueden decir que esto a futuro cuando lo codifiquen puede ser una función, ¿no? Una función o un proceso determinado, ¿listo? Bueno. Conector dentro de la página, esto ya estaba, conector fuera de la página, listo. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, para pagar, ¿qué? Encontrar un parqueadero, ¿sí? O parquear un carro, ¿sí? Y aquí hay una variedad a este mismo algoritmo, ¿sí? Esta presentación y más información al respecto, pues yo se las puedo compartir ahorita dentro de un rato, ¿listo? Vamos a pasar un momentico por acá a describir un poquitico el taller y lo que se espera pues que se logre con la actividad del día de hoy.
Listo, muy rápidamente. No sé si hasta el momento alguien tenga algún comentario o algo que agregar o alguna duda, pregunta, inquietud, no sé. Creo que alguien escribió por acá, a ver. El curso virtual es el curso de introducción a la ingeniería electrónica, ¿no? Para la pregunta que hace Franklin Vázquez. ¿Listo? Había preguntado que cuál era el grupo o curso virtual. Pues ahí colocar simplemente que es el curso de introducción a la ingeniería. Este e-learning no tiene réplica. Por eso digamos que va a quedar la grabación. Posteriormente se hará o se compartirá, digamos, el enlace de esta grabación y pues ustedes podrán verlo cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Aquí aparece el taller. El taller, digamos que simplemente consiste en que nosotros podamos entender un proceso, ¿sí? La idea es que este taller se elabore, pues digamos, el día de hoy, que ustedes puedan aprovechar el tiempo que tienen ahorita para desarrollarlo. Tampoco es un taller excesivamente complejo. El propósito es comprender el desarrollo de un proceso utilizando diagramas de flujo. El estudiante, bueno, con mi acompañamiento, analizará el significado de los diagramas de flujo. Además, bueno, ¿en qué consiste la actividad? Entonces, por aquí abajo aparece. Bueno, lo primero es analizar un procedimiento, ¿cierto? Ese procedimiento aparece aquí en este enlace. Entonces, ustedes van a responder estas preguntas basándose en el análisis de ese procedimiento. Vamos a asegurarnos que esto funcione. Permítanme. Aquí está el documento en PDF que tiene la institución para el proceso de, creo que se llama el proceso de opciones de trabajo de grado, ¿cierto? Ciclo de vida del estudiante, analizar el procedimiento de opciones de trabajo de grado, ¿sí? Entonces, si ustedes avanzan un poquitico aquí, en una de las páginas, creo que encuentran un diagrama de flujo. A ver si aquí dice, página 15. A ver. Página 12, 14 y 15. Aquí está el diagrama de flujos, ¿cierto? Entonces, obviamente, ustedes van a descargar el documento y en este documento pueden hacerle zoom para observar exactamente qué es lo que aparece, qué es lo que aparece dentro de cada uno de los procesos, porque aquí yo estoy haciendo zoom, pero me está ampliando es el navegador, ¿sí? No me está ampliando el documento que hay aquí adentro. ¿Listo? Entonces, este enlace al documento lo encuentran en el mismo taller, ¿sí? Aquí aparece. Y hay que responder estas preguntitas que aparecen aquí. ¿Cuántos actores están inmersos pues en ese proceso? ¿Cuántos de esos actores tienen más responsabilidades? ¿Cuál de los actores tiene más responsabilidades? Perdón. Eh, eh, a nivel general, ¿qué tipo de información se está socializando? ¿Y cuál de los actores es encargado de asignar jurados para las propuestas? Entonces, esas 4 preguntas hay que responderlas, ¿sí? Y de esa forma ustedes pueden entender cómo se asocia, digamos, un diagrama de flujos a un proceso determinado. ¿Listo? Y la segunda actividad es también un poquitico más aplicadita, ¿cierto? Y es que vamos a analizar la siguiente situación. Entonces, la situación está descrita aquí. Aquí describe y cuantifica un proceso, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es estructurar el diagrama de flujos de este proceso. ¿Listo? Entonces habla de lo siguiente. Dice que la industria médica debe cumplir con regularidad, estándares de calidad y desempeño. Adopta en sus procesos la implementación de equipos robóticos. El Hospital X, en busca de automatizar un proceso de distribuir muestras de sangre bajo condiciones, velocidad de análisis, cantidad de muestras, adoptó el uso de 2 brazos robóticos colaborativos. El hospital se apoya en los brazos robóticos para realizar el siguiente proceso. El robot A, el primer robot, bueno, revisa si hay muestras de sangre en un mostrador y si encuentra esa muestra de sangre, inicia el proceso. ¿Listo?
Luego describen lo siguiente: el robot A, al encontrar la muestra, la recoge y las coloca en un lector de barras que en función de una cámara fotográfica las clasifica según el color. Van a haber dos tipos de colores. Los colores son rojo o verde. ¿Listo? Las muestras de tapa roja las ubica en un compartimiento y las de color verde las ubica en otro compartimiento. ¿Listo? El robot B lleva las muestras clasificadas hacia las máquinas de centrifugación para continuar con el análisis de las mismas. Inicia siempre verificando existencias en el compartimiento 1 y luego en el compartimiento 2. O sea, lo primero que verifica este segundo robot es que si el primero no ha colocado nada en los compartimientos, pues él no puede arrancar, ¿cierto? Entonces, cuando ya ve que colocaron algo en los compartimientos, arranca el robot B, que lo que hace es ubicar esas muestras en una máquina de centrifugado, ¿cierto? Eh, Cada máquina permite agregar 20 muestras, entonces esto es importante, esto es una condición, ¿verdad? El robot 2 no puede agregar más de 20 muestras a una misma máquina, ¿cierto? El robot únicamente las deposita y luego cuando ya se llenan las 20 muestras, entonces viene alguien, viene una persona, ¿cierto? Y enciende el equipo, pues, y retira después de haber centrifugado, pues, las muestras. ¿Listo? Este proceso que aparece aquí es el que hay que ilustrar, el que hay que ilustrar utilizando un diagrama de flujos. ¿Listo? En ese punto terminan las tareas pues, de los robots y el laboratorio del hospital continúa con el análisis de muestra. Bueno, esto ya es carreta. Pero la descripción del proceso básicamente está en estos tres pasos que aparecen aquí. ¿Listo? El primero, un robot lleva algo, vamos a tratar de ilustrarlo. A ver, de pronto gráficamente puede ser un poco más sencillo. A ver, pues no tengo aquí como un lapicito para escribir, pero pues tampoco tenemos que ser, eh, digamos que lo primero es que hay un mostrador, ¿cierto? Y hay un robot A. Vamos a este cuadrito, robot A, que su función es llevar las muestras a los compartimientos 1 y 2. Pero solamente arranca a funcionar si existe una muestra o si hay una muestra sobre el mostrador. El robot A solamente arranca si aquí sobre este mostrador hay una muestrica. ¿Listo? Luego que tenemos dos compartimientos. Entonces hay un compartimiento 1 y hay un compartimiento 2. En el caso de los compartimientos no nos dieron condiciones, por ejemplo, de llenado. ¿Sí? Es decir, a los compartimientos en teoría les podríamos meter la cantidad de muestras que se nos diera la gana, ¿cierto? Entonces, fíjense que si ustedes leen el problema, aquí no dice nada de eso. Dice el robot A, al encontrar muestras, las recoge y las coloca en un lector de barras que en función de una... Ah, me hizo falta esa parte. Que en función de una cámara fotográfica las clasifica según el color de la tapa de la muestra, que puede ser rojo o verde. Las muestras rojas las ubica en el compartimiento 1 y las muestras verdes en el compartimiento 2. ¿Listo? Entonces aquí en el compartimiento 1, las rojas, esta es la condición pues, ojo, y aquí en el compartimiento 2, lo que es verde, ¿cierto? Hagan de cuenta que este robotcito tiene, pues, es un brazo robótico, ¿cierto? Ese brazo robótico va a decidir si lleva las muestras aquí o si lleva las muestras al otro lado. Y solamente tiene esas dos opciones, las mete acá o acá, acá o acá. Y funciona únicamente si hay existencia de muestras, ¿cierto? Entonces aquí, antes de esto, tendría que haber una condición de comparación, ¿cierto? O sea, comparar si existe la muestra sobre el mostrador, valga la redundancia, si existe la muestra sobre el mostrador o sobre la barra. ¿Listo? El segundo robot, entonces está un poco más adelante.
Y ese robot tiene la función, digamos que es llenar la máquina de centrifugado. Y llena la máquina de centrifugado indiferentemente si es con muestras del compartimiento 1 o del compartimiento 2. Para eso no hay condición. Leamos aquí lo siguiente. Dice, lleva las muestras clasificadas hacia las máquinas de centrifugación para continuar con el análisis de las mismas. Inicia siempre verificando primero las existencias en el comportamiento 1 y luego en el comportamiento, no, perdón, en el compartimiento 1 y luego en el 2. O sea, primero lo que hace es revisar acá. Si no hay ahí, luego pasa acá, pasa al otro, ¿cierto? Y luego, ¿qué hace? Las lleva al paso final o a la máquina final, ¿cierto? Que es la máquina de centrifugada. Centrífuga, pues. Y la centrífuga máximo tolera o soporta, digamos, un máximo de 20 muestras. Entonces aquí hay otra decisión. Y no solo otra decisión, sino un proceso repetitivo, ¿no? El robot B lleva una, luego vuelve y repite, lleva dos, luego vuelve y repite, lleva tres, luego vuelve y repite. Entonces debe haber digamos que un lazo o un loop aquí alrededor de esto y una toma de decisiones, ¿cierto? Una vez que llegamos hacia las 20 muestras, el proceso termina, ¿sí? Incluso yo me atrevería a decir que pueden ser dos procesos totalmente independientes. Por ejemplo, el primer robot puede colocar indiscriminadamente, digamos que, muestras sobre los compartimientos, ¿sí? Es decir, que él puede operar, no le importa si este está llenando o no. Una buena condición sería, por ejemplo, condicionar cuántas muestras le caben al compartimiento 1, cuántas muestras les caben al compartimiento 2, también para contar, ¿cierto? Contar que ya está lleno y entonces no llevemos más muestras a esos compartimientos, ¿sí? Ahí le hace falta de pronto condicionar un poquitico también eso, pero pues como el problema no lo dice, pues lo vamos a tomar como si eso tuviera capacidad infinita. Entonces, el robot A puede colocar aquí infinito número de muestras rojas, infinito número de muestras verdes. Simplemente él va a fijarse. Está la muestra acá, la clasifica roja o verde y la coloca aquí o acá. Y listo. No le hace falta saber nada más. El robot B sí tiene la condición del máximo de las 20 muestras. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Básicamente ustedes terminan eso, lo entregan en una carpeta de Google Drive que ya les voy a compartir el, 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 el enlace, ¿cierto? Y el documento que entregan lo deben nombrar únicamente con su número de documento, por favor. Es decir, ustedes guardan el PDF que hacen, que el que elaboran, y le colocan su número de documento de identidad. Yo me encargo de valorar esas actividades. Recuerden que esta actividad tiene un valor de 25 puntos que se asignarán en una de estas actividades del momento intermedio. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen? El documento de la actividad. Ok, Estefanía, les voy a compartir justo ahora ese documento. Voy a compartir a través del chat Me dicen por favor si tienen o no tienen acceso a ese chat. A ver. Por favor me confirman si lo pueden descargar desde ahí. Lo acabo de enviar por ahí. Les voy a enviar como una especie de instructivo, este que es como una presentación, pero bueno, creo que les sirve más este, que es el uso de una herramienta. Ahí se propone que lo utilicen con el software o con el programa que se llama Draw.io, ¿sí? Pero básicamente es como lo mismo, ¿cierto? O sea, pueden acceder a esta herramienta. A ver, permítanme ver si se abre. Entonces, pueden utilizarlo aquí, Draw.io. A ver, ¿se abrió o no abrió?
Bueno, si no abre, pues lo buscan aquí. Aquí. Cierto, entonces mire que esta es una herramienta pues para simplemente crear diagramas en flujo. Él le pide acceso a su Drive para poder guardar esos diagramas de flujo. Yo tengo por aquí ya una carpetica creada. Le digo que me lo guarde ahí y aquí le abre, digamos que el entorno de edición para su diagrama de flujo, ¿cierto? Aquí tienen donde iniciar, el rectángulo de decisión, la operación de datos, que es esta, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, esta es la herramienta, es bastante sencilla e intuitiva, entonces no voy a, digamos que a utilizar el tiempo de la sesión en la explicación de la misma. Pero les voy a pasar este documento en PDF, que de pronto aquí encuentran información al respecto. Listo, que sí. Ahí está el otro documento. Y en este momento les voy a compartir, por favor me confirman si ya diligenciaron la asistencia. Les voy a compartir ya el enlace a esta carpeta para que ustedes utilicen ese enlace para subir el documento resultante a su Drive. ¿Listo? Ese es un enlace a un Drive para compartir el taller. ¿Listo? El plazo. Se supone que la actividad la debemos realizar en lo que dura la sesión, pero pues siempre uno, digamos que eh, utiliza el tiempo de pronto como para explicar, para aclarar dudas y demás, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la actividad o la carpeta la voy a proceder a deshabilitar mañana a las 8 de la mañana. Eso sí, pues yo tengo ya un registro de los asistentes a esta sesión. Las únicas personas que pueden entregar son las personas que han asistido a la sesión. ¿Listo? Entonces el plazo de entrega de marzo, 8 de la mañana. ¿Alguna duda? ¿Algo más que agregar? De pronto alguien quiera comentar algo o quiera mostrarnos si ya hizo alguna cosa. Pues yo sé que no tenían el taller y que seguramente en los 2 segundos que llevamos pues no han hecho nada, ¿no? Les voy a compartir un enlacecito, no sé si les sirva, tal vez sí, tal vez no, de esto. Y no sé tampoco cómo hacerlo. A ver, yo creo que sí se puede, a ver. Ok. Me comentan a ver si este enlace les deja ver algo. Es el enlace del monacho que yo acabo de hacer por acá. Ah, creo que puedo descargar un PDF. A ver. Ajá. Ahí me dejó descargar un PDF, entonces se los voy también a compartir aquí a través del, del- del enlace de la reunión, perdón, del chat de la reunión. Luego puedo volver a eso. Aquí. Listo. ¿Me confirman, por favor, entonces, que tengan ya ahora sí en su poder los documentos, que la información ha sido clara, o si tienen alguna inquietud? Bueno, muchachos, yo
digamos que pues con esto podemos estar dando entonces por terminado el encuentro de esta sesión de B-Learning. Yo espero que puedan con eso completar la actividad del taller y entregar el documento. Miren que son unos puntos que posiblemente más adelante nos vayan a servir. Y pues entonces nada, invitarlos a que desarrollen la actividad, invitarlos por favor a que diligencien la asistencia. No sé si todos la diligenciaron porque veo que se conectaron más personas. No sé si todos la diligenciaron. Yo la había enviado al inicio del chat. Por acá está. Ese es el enlace de asistencia. Lo diligencien, lo voy a enviar nuevamente. Creo que no es necesario, pero recuerden que este es el B-Learning de Introducción a la Ingeniería Electrónica, la primera sesión. En una segunda sesión vamos a estar trabajando sobre un simulador de circuitos eléctricos. Es muy intuitivo de manejar también. Esa segunda sesión está programada creo que para dentro de un mes, el 28 de marzo. Y listo, si no hay más dudas, las preguntas las enviamos en un archivo de Word. Sí, o en ¿se refiere al taller elaborado? Giovanni. Giovanni pregunta, o la pregunta que plantea es que si las preguntas las envían en un archivo de Word. Si se está refiriendo al taller, mejor páselo a un PDF y suba un PDF solamente con su número de documento. O mejor dicho, que el nombre del archivo sea su número de documento. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. La respuesta a las preguntas y el diagrama, ambas en un PDF. Aquí en el Hydro, creo que ya cerré, ya les dejé de compartir. El Hydro permite que usted genere un PNG, un archivo en PNG o que descargue eso en PDF o inclusive pues le toma un pantallazo a la pantalla, valga la redundancia de lo que está haciendo. Ahí no van a tener mucho complique porque es un ejercicio muy simple y seguramente el diagrama de flujo les va a quedar pues corto. O bueno, de pronto no tan corto, pero sí simple, sí sencillo. ¿Alguna otra inquietud? Por lo demás, muchachos, pues me alegra haber compartido con ustedes, sobre todo porque pues recuerden que tanto ustedes como yo pertenecemos a la misma zona, es decir, que posiblemente vayamos a estar interactuando más adelante de pronto en espacios de prácticas, en espacio de alguna asignatura que tengan conmigo, de pronto en un trabajo de grado, de pronto pues, entonces es bueno que comencemos a conocernos desde ahora. Sé que de pronto algunos no están en la ciudad de Medellín, pero no importa, pertenecemos a la misma zona, pertenecemos a la misma, o tenemos, digamos que de base seleccionamos la misma carrera, y por tanto, pues cuenten conmigo para cualquier duda, inquietud. Ya tienen mi correo electrónico. Yo les compartí a través del calendario de Google, les compartí la invitación a esta reunión. Más adelante, cuando estemos cerquita de la segunda sesión, compartiré el enlace de la segunda sesión o los agregaré, digamos, al calendario de Google para que todos tengan pues ahí acceso a esto digamos que sin mayor inconveniente. ¿Listo? Me agradó mucho estar con ustedes aquí. Que tengan entonces una feliz noche y que descansen todos. Y pues que obviamente que puedan entregar el documento bien elaborado. ¿Listo? Listo, no, gracias a todos ustedes, muy amables. Voy a dejar de grabar en estos momentos.